Un oficio no empieza cuando tienes un taller profesional. Empieza muchísimo antes cuando tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo. Recuerdo que tenía la mano recién operada de los metacarpianos y una bota biónica en el tobillo, por lo tanto mucho tiempo para rehabilitación. Empecé a diseñar en mi mente un arco pirata y cómo hacerlo, utilizando los materiales que tenía, el hierro, cómo estudié para poder hacer las cruces que me gustaban, la cruz de Malta, la cruz de Pate, la cruz de Jerusalén. Me acuerdo que para hacer las cruces cogía un folio, el portátil, ampliaba la imagen al tamaño que quería, ponía brillo a tope y calcaba la cruz. La recortaba y la llevaba sobre el hierro y con la radial empezaba a cortar las cruces. Así lo hice todo. De hecho, no sabía ni que la cola pegaba la madera. Llevé a cabo ese proyecto y cuando vi el resultado, ahí fue cuando se encendió la chispa. A raíz de ahí dije, ¿y luego qué? Bueno, pues me surgió la oportunidad de estudiar un curso de restauración en Madrid. Así lo hice. Fui allí, estudié y me vine al pueblo. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿cómo empiezas a desarrollar la profesión? ¿Cómo empiezas a ganarte la vida de poder trabajar? Lo primero que tienes que hacer, como todo el mundo, pues no me hice autónomo. Trabajé un poquito de incógnito porque no tenía ni clientes ni tenía apenas conocimientos. Simplemente tenía ganas de trabajar en ello. Pero claro, tener ganas de trabajar de ello no supone llegar a final de mes. Así que empecé con lo que tenía a trabajar. El segundo trabajo fue a mi suegra. Ella tiene catering y quería un carro antiguo para hacer un adorno. No le di ni presupuesto siquiera. Quiero esto. Estuve trabajando en ello, lo hice de la mejor manera posible y ya ni me acuerdo qué cobré por ello, pero vamos, el dinero en ese momento no carecía de valor porque lo que quería era trabajo, desarrollar una habilidad. El querer no te va a hacer llenar la despensa y la hucha, por eso era lo que te decía antes, que no hace falta hacer una inversión, tienes que empezar este camino a recorrerlo. Si no tienes conocimientos, poquito a poco. Primero hay que saber andar, gatear y luego correr. No quieras correr de golpe porque te vas a dar la hostia. Tienes que empezar diciéndole a tus familiares, a tus amigos, lo que quieres hacer, empezar a coger trabajos. Eso, sin embargo, tienes que tener una fuente de ingresos paralela. No puedes dejarlo todo para empezar desde cero si no tienes conocimientos. Si ya tienes conocimientos previos y sabes de lo que estás hablando, puedes montar e invertir en un taller. Pero estamos hablando para gente que, como yo, empezó de cero, de la nada, con un curso básico de restauración y empezó a ganarse la vida aquí haciendo de todo en un pueblo que está limitado a una mentalidad y a unas condiciones que te ponen barrera en la escalabilidad de tu negocio. Vas a hacer cualquier cosa. Lo bueno que hay que en un pueblo pequeñito como es el mío había mucha demanda porque cada vez quedan menos carpinteros, menos herreros y yo empecé haciendo muebles industriales. Hice desde rejas hasta montar cocinas. Sin saber hacerlo, pero verte 20 vídeos y sacar conceptos claros de cada uno y así empezar a desarrollarlo. Y mirarme, me he podido conseguir vivir de lo que realmente quiero y es la restauración de puertas centenarias, que es lo que me apasiona y lo que de verdad me ha llegado, pero he tenido que hacer cosas hasta llegar hasta el día de hoy, cosas que os voy a explicar para que no pequéis o no tengáis los mismos problemas o las mismas trabas que yo tengo. El año pasado di un curso a 6 alumnos, 3 de ellos están trabajando, los cuales estamos colaborando y, joder, y hablando con ellos, dices que no tengo ni para comprarme un taladro. Eso es un problema que al principio yo recuerdo que conforme me salían los trabajos, invertía en la máquina con la que hacía ese trabajo y ya está, y la máquina la tenía para el próximo. Es ir invirtiendo y poquito a poco ir cogiendo más experiencia, ir sabiendo cómo hacer mejores presupuestos, cómo tratar más, especializarte en una rama, especializarte en una categoría, valorar tu trabajo y empezar a cobrar por ello.
Lo que estábamos hablando antes es que hay una diferencia clara entre cuando empiezas de no saber y tienes que coger la confianza para tratar con un cliente hasta que ya la tienes y ya puedes cobrar por tu trabajo, porque no cobras y no estás dando un servicio ni te están pagando por unas horas, sino te estás cobrando por el conocimiento que tienes, la calidad que le aportas al cliente, la exclusividad. Por lo tanto, todo eso se consigue no en un día, sino a través de los años se va cogiendo la experiencia para poder desarrollarlo. Al principio, cuando empecé aquí haciendo puertas que tienen unos 40, 50 años, la gente la compraba nueva, una puerta entre comillas industrial en muchos casos, tienen un cierto precio y tú, pasan los 20, 30 años, el barniz ya se levanta, quizá mucho antes o después, según donde esté. Lo que quieren es hacerle un lavado de cara y ahí empiezas haciendo lavado de cara y con ello te vas viendo todo cómo se hace, cómo se desarrolla. Empiezas por esas puertas y luego ya te vas metiendo más en la historia. Pero esas puertas son por las que se empieza, para coger la destreza, para coger cómo se puede lijar, técnicas, trucos. Todo eso lo vas adquiriendo poco a poco. Si tú tienes la posibilidad de estar trabajando al lado de un maestro durante 5 o 10 años, luego puedes montar tu taller y trabajar por la experiencia real que ya tienes, pero sin experiencia tienes que cogerla de algún lado. Entonces no quieras empezar por experiencias con puertas de 300 años, cógelas con puertas de 30 años, puertas que básicamente lo que tienes que hacer es decapar, tintar y barnizar, y con ello ya te irás a hacer empezarás a hacer consolidaciones, injertos y adentrarte en la historia de las puertas antiguas para poder llegar a donde yo he llegado ahora, a restaurar puertas de todo tipo de época. Pero lo primero es empezar a comer barro, no va a ser todo un mundo de rosas. Yo he trabajado aquí en el taller y he tenido trabajos reales y lo que tienes que tener es la conciencia contigo mismo de que una pieza el cliente la disfrute, sea una puerta de 30 o de 300 años, dejarlo lo mejor posible. Yo ha habido aquí trabajos de una semana que he estado, le he dado el tinte, cuando le he dado el barnizado no me ha gustado. Incluso me acuerdo una vez que le tiré a pistola a una puerta, ¡pum!, la típica mosca encima del barniz, joder, ¿cómo la quito? Quito la mosca, dejo la marca del dedo. Voy a echarle un poquito más a quitar la marca del dedo o hago un barranquete, un hoyuelo. Del hoyuelo lo intento estirar con la brocha, no me gusta. Bueno, cabreado toda la noche, al día siguiente tuve que lijarla y tirar todo el trabajo. Ya no solo porque una vez que lo tienes barnizado, lijas la capa del barniz, pero sí me ha pasado otras veces que al darle el tinte no me ha gustado o me ha reaccionado y he tenido que volver a lijarla otra semana de lijado. Pero la cuestión es que tú cuando entregas un trabajo, lo entregas y quede bien, que te guste a ti y que le guste al cliente. Porque te pueden conocer de dos maneras, o caro y bueno, o barato y malo. Lo que tú quieras hacer es cómo te van a valorar y te van a pagar. Si no te valoras a ti mismo, no te van a valorar ellos. Ellos, los clientes, si te pueden pagar 500 y el trabajo es de 1000, te van a pagar 500. Hay pocos, los hay, pero pocos que sean conscientes y valoren realmente el trabajo que tienen. Lo que tienes que tener en cuenta, porque también luego hay clientes que tú haces un trabajo magnífico y llegas al cliente y pues vale, no lo valora. Lo que querían era un lavado de cara. Clientes que, es lo que decíamos antes, para el que lo quiera, para ellos. Yo no los quiero porque yo quiero implicar al cliente, que sea parte del proyecto, que tome las decisiones conmigo. Yo le puedo aconsejar, pero es al gusto de él al que va a acabar la puerta, porque va a ser la puerta de su casa, no de la mía. Igual que yo en la mía quiero que mi puerta esté a mi gusto, la de tu casa a tu gusto. Yo te puedo aconsejar cómo te va a durar más, todo lo mejor que se le puede hacer, pero eres tú el que tienes la última palabra. A lo que voy con todo esto es que para empezar en este proyecto, los formones no te los compres de 200 euros, porque vas a pillar un clavo y vas a joder el formón. Cómpratelo de 20 euros y cuando se te vaya el filo dentro de 2 o 3 meses y no sabes afilar, te vuelves a comprar otros. Te compras unos buenos cuando sepas afilarlos y los sepas mantener. Todo eso es primordial, pues, para no tener que hacer un desembolso de 200 euros, porque no te va a sobrar el dinero cuando empieces.
El dinero va a venir muy justo y si tú presupuestas una puerta y más si la presupuestas sin valorar, que es muy difícil valorar los problemas que te pueden surgir, mejor no hagas el trabajo porque te vas a pillar los dedos. Como yo me los he pillado muchísimas veces. Y no lo pongo como una pérdida de dinero, sino como una inversión en cómo hacer las cosas y cómo saber cómo no se hacen, más que cómo hacer las cosas. Entonces, todo te sirve de experiencia, pero joder, si no pierdes, mejor. Los trabajos están para ganar. Tienes que tener ánimo de lucro cuando montas una empresa y un negocio. Y aprender a base de hostias, pues a nadie le gusta. Si no hay otra... Por eso es por lo que hago esto, para poder ayudar y que no cometáis los mismos fallos que yo cometí y poder ayudaros a que os podáis comprar un taladro. Vale, otra cosa importante, cuando empezamos a hacer un proyecto tenemos que ayudarnos con el hermano Mañas. Me refiero que son, por ejemplo, en puertas son puertas pesadas. Hacerte un carro para poder transportarlas, para ver qué manera con la pata cabra la puedes desmontar, hacerte un transportín, arrastrarla con una manta. Hay muchísimas técnicas, una carraca para poder sujetarla, para poder tumbarla. Trabajar de la manera más fácil es muy crucial y muy importante. Y luego tener que utilizar los medios que tienes. Recuerdo una de las puertas, creo que fue la segunda puerta que desarmé, a la hora de armarlas, yo no tenía gatos tan grandes. ¿Y cómo podía hacerle presión cuando no podía ponerlo en los cuarterones, tenía que ponerlo todo? Pues lo que me hice fue la puerta la tumbé a nivel en el suelo y con palos largos apoyados en la pared le empecé a dar por los 4 puntos utilizando las paredes como puntales. Y me quedó fenomenal la puerta, pero fue una manera en la que utilicé y no tuve que ir a gastarme 500 euros en gatos. Con el tiempo y cuando pude permitírmelo, lo hice. Pero al principio no pude porque no tenía el dinero. No es, por ejemplo, decir, voy a hacer este trabajo, tengo 300 euros de beneficio, me gasto en una máquina, como hice en el primer trabajo, me gasto, creo que fueron 200 euros en una radial telescópica, en una ingletadora telescópica. La máquina no fue la mejor del mercado, sino fue una que me permitió hacer ese trabajo y luego otros. Y poco a poco fui comprando máquinas mejores, pero de primeras hasta que no tienes la solvencia suficiente, pues tienes que adaptarte con lo que hay. Los primeros que vas a hacer son trabajos a tus familiares que saben que no sabes y te pueden levantar mucho la mano. Y vas a cobrar por lo que haces, no un trabajo profesional, porque vas a cobrar bastante menos de lo que le cobraría si tuviesen que llamar al carpintero o al restaurador de la zona. Vale, muchas veces también lo que da algo de reparo o de miedo a la hora de restaurar una puerta es el peso y las dimensiones que tiene. Yo, como lo hacía, en las primeras recuerdo que ni las desmontaba de la casa, me iba allí en pleno verano al sol y allí las decapaba, luego empecé a desarmarlas, me llevaba las burras allí a la zona, me llevaba allí a la calle las burras y allí empezaba, la tumbaba con una manta para no arañarla y empezaba allí a decaparla, a lijarla, o me iba a la sombra y me escondía. Luego hice una puerta de sustitución, ponía la puerta de sustitución con su llave y me llevaba la puerta y la trabajaba bien en el taller. Cuando tengo la puerta terminada, cojo y la voy. Eso es lo que hago ahora básicamente, pero recuerdo que antes me lo llevaba allí a las casas y así me apañaba. Por el peso me daba miedo. Luego me inventé una pata cabra, podía desmontar la puerta, sobre un transportín pongo la puerta en un carro y me la puedo llevar donde quiera. Si no, a alguien le digo, oye, ayúdame a cargar la puerta y la cargamos. De hecho, con las operaciones que tenía, levantar peso o hacer este tipo de restauraciones de estas puertas, pues cuesta mucho. Mirar el puente grúa que tengo aquí para coger las grúas, también me lo hice. Entonces, que nada sea un inconveniente ni una excusa para no realizarlo, porque todo trabajo se puede realizar. Entonces, saber cómo solucionarlo es lo que te va a marcar la diferencia. Os recuerdo que si el cofre que hice al principio con la mano que apenas la tenía vendada, con la operación recién hecha y la bota biónica, el peso que llevaba de tanto hierro
era considerable y me hice un carro con 4 ruedas, el cual lo pude manejar. Lo hice por partes y luego lo armé y lo pinté poquito a poco. A ver, luego también tenemos que saber lo que realmente queremos cuando empiezas en este oficio, porque es muy bonito querer hacer una manualidad y otra cosa diferente es hacer una restauración de una puerta. Una puerta te va a llevar una semana, 15 días según la complejidad, un mes, 2 meses según la complejidad que tenga la puerta. No es algo que digas, bueno, pues lo hago y ya está. Es como cuando estudias una carrera. Estudias una carrera y luego haces las prácticas. Pues yo creo que es al revés. Primero tienes que hacer las prácticas, empaparte de lo que hay, de lo que vas a vivir el resto de tu vida y luego a hacer la carrera y vivir en consecuencia de la experiencia que tú has tenido. Pues esto es lo mismo, tienes que tener paciencia, ir poquito a poco en dedicarte a ello. Si das el paso, pues está claro que puedes volver atrás, pero tienes que ser consciente que es lo que quieres, visualizarte dónde quieres acabar, verte a largo plazo y saber lo que quieres para poder hacerlo. Yo cuando hice el curso de restauración de muebles antiguos, debido al accidente que tuve, me ofrecieron la posibilidad de hacer un curso de rehabilitación profesional. Me dieron a elegir entre administración, informática y salió el curso de restauración de muebles antiguos. Sin pensarlo hice. Fue un paso al objetivo que yo quería conseguir. Aparte de ello, claro, yo cuando hice el curso allí, todos los demás que había terminaban el curso y a su casa. Yo me llevaba el trabajo allí a la habitación y seguía estudiando la historia de los muebles antiguos, épocas. Te tienes que apasionar y obsesionarte por ello y querer aprenderlo todo. De hecho, luego te vas a encontrar muchos vacíos y muchas trabas que vas a tener que ir superando. Yo cuando empecé a especializarme en las puertas antiguas, recuerdo que apenas quería saber información de las puertas castellanas, pinchaba en Google y me daba una página del origen y fabricación de puertas castellanas en España, un PDF con las puertas pixeladas. Quería saber más. Llamé a la Biblioteca Nacional de España, me dijeron que no tenían ningún libro, que iban a buscar algo y me lo mandarían. La verdad es que fueron muy amables y me mandaron algo, el mismo PDF que estaba en internet, que ya lo tenía yo descargado. La idea fue buena. Llamé también al Ministerio de Patrimonio y Cultura de Toledo. Hablé allí con la restauradora, que por cierto todavía estoy esperando que me mande los PDFs que me dijo que iba a mandar de restauración, pero bueno, me dio una lección que aprendí mucho, porque tal como la señora del siglo XVII, quise autentificarla y claro, me dijo algo que me convenció, que igual que en una fábrica de coches te puede dar la misma fábrica la autentificación del coche que ha fabricado, el fabricante de esa puerta te tendría que dar la autentificación. Si es cierto que hay tasadores, hay anticuarios que te pueden decir la originalidad de la puerta, pero para que me lo diga él ya lo sé yo. Vale. Las restauraciones hay muchas maneras de hacerlas. A mí, cuando he estado aquí, he visto una puerta, ha pasado mi mujer por aquí, me dice que soy demasiado perfeccionista. Yo tengo un criterio, que era lo que me decía mi abuela. Las cosas, para que te salgan bien, tienes que hacerlas muy bien. Si las haces bien, te van a salir regular. Y si las haces regular, te van a salir mal. Por lo tanto, hazlo siempre lo mejor posible. Y haciéndolo lo mejor posible, siempre encontrarás algo que a tus ojos puedes tocar. Si haces una cosa sin ganas, sin motivación, sin estar concentrado, es mejor que no lo hagas, porque te va a llevar a un camino en el cual vas a perder la pasión, te vas a quemar y va a ser otro trabajo cualquiera. Y este oficio se merece un respeto, se merece disfrutarlo. No deja de ser trabajo, pero es un trabajo en el cual cuando empiezas ya a valorarte a ti mismo, deja de ser un trabajo que tengas que sacar la faena, porque si no, no vas a llegar a final de mes, y empiezas a disfrutar con él. Para que llegue ese tiempo tienes que comer mucho barro, pero puedes llegar valorándote lo primero, valorándote a ti mismo y sabiendo todos los pasos que vas a hacer, y esos pasos cobrarlos, está claro. Siempre hay algo, porque tú cuando restauras una puerta,
valoras lo que es la puerta, pero cuando la tienes aquí en el taller te van a salir inconvenientes que no están presupuestados. Por ejemplo, con un clavo interno vas a tener que lo tienes que quitar, no vas a, y pierdes media hora. No le vas a decir al cliente, oye, que es que ha salido un clavo dentro y he estado media hora para quitarlo, luego le he tenido que poner un taco y me ha costado media hora, te lo doy. Hay trabajos que vienes aquí, tiene un daño oculto, que tiene podrido todo un peinazo y lo tienes que cambiar, es normal que se lo digas y lo cobres por ello. Pero esos trabajos que te digo del clavo interno, cuando haces el presupuesto lo valoras por inconvenientes. Valoras, por ejemplo, un día, vamos a poner un día de más por todo lo que salga. Pues siempre se va a tragar ese día y algo más que no va valorado en el presupuesto. Sin embargo, yo lo tengo claro que una puerta cuando entra en el taller solo hay una manera de que salga y es mi manera. Mi manera con las características y conforme la quiere el cliente, pero que salga bien esa puerta sintiéndome orgulloso de ese trabajo. Porque sintiéndome orgulloso del trabajo que hago, me lleva a querer hacer más, a estudiar más, a compartir más, a que este oficio se prevalezca. Estoy haciendo formaciones y estoy haciendo por ahí, las he hecho ya y estoy colaborando y trabajando con alumnos tanto de Madrid como de Valencia para que ellos se puedan ganar la vida. Y estos vídeos empiezan de las conversaciones con ellos que no tienen para comprarse un taladro. Fabricar te obliga a crear y restaurar te obliga a meterte en las manos del artesano y seguir con el legado que él hizo. Yo he hecho puertas nuevas, he hecho cuando empecé y las vas creándote. El cliente te dice el diseño y tú le vas dando tu toque, pero vas modificando. Sin embargo, en una puerta antigua te tienes que adaptar a cómo tiene su estructura, su origen, su diseño, su época, y te vas basando en todo el criterio que tienes. Tienes que interpretar cómo las hicieron, pero tienes que ponerle la mayor pasión para hacerlo y para desarrollar ese trabajo. Y con ello se lleva a hacer cualquier cosa, cualquier pieza. Tienes que ser consistente, pensar en que esa pieza va a durar para los siglos. Y lo que vas a encontrar en cada proyecto, tanto que hagas una pieza nueva como restauración, va a ser el gran inconveniente que te vas a encontrar en cualquier problema que te va a surgir y no contabas con él. Entonces, tener capacidad y conocimientos para hacer la resolución de esa pieza es lo que te va a ser clave. De hecho, tienes que saber el comportamiento de la madera, cómo estaba puesto, cómo estaba armado, para hacerlo lo mejor posible. El taller grandeo con máquinas, que era la primera opción que no hace falta tener. Pues esto te lo va a ir dando el paso a paso y conforme evoluciones tú en tu oficio, a lo que te quieres dedicar, verás que te van a ir haciendo falta más espacio, más máquinas y vas a tener que ir invirtiendo en todo ello. Yo empecé en un taller, cuando hice el cofre, empecé en un taller de 4x4. Luego tenía un porche al lado, me salía a barnizar allí, luego hice obra, hasta llegar al taller que tengo ahora. Me hice el puente grúa, que era lo que necesito. Por ejemplo, esta máquina combinada que tengo aquí detrás es una 5 en 1. Antes los talleres hacían que necesitabas mucho espacio, la sierra de cinta, que esta sierra de cinta tengo una pequeñita ahí, que me es suficiente, y luego en una nave que sí alquilé para tener de depósito en todas las puertas, tengo una sierra circular donde lo corto. Aquí no la quiero poner, aparte de que porque no tengo espacio, era porque lo veía innecesario. Con esta máquina que tengo aquí, el 5 en 1, puedo hacer de todo. No me hace falta tener la labra, la regrueso, la escuadradora por un lado y necesitar una nave de 500 metros cuadrados para hacer el trabajo. Si te dedicases a ello, todos los días estuvieses con una escuadradora cortando, cómprate una escuadradora buena. Pero yo, por ejemplo, no las estoy utilizando todos los días. Yo hago el proceso de la restauración de una puerta y me puede llevar, puedo utilizarla un par de veces. Entonces no voy a invertir en una máquina cuando no le voy a dar un uso necesario. Prefiero invertir en otras cosas que englobe más y me haga más eficiente todo el proceso de restauración. En vez de comprarme en una máquina y gastarme 10, me compro 4 o 5 máquinas que voy a utilizar y me gasto 2 en ella. ¿Cuándo comprarse las máquinas? Las máquinas te las vas a comprar cuando empieces según el trabajo que vayas a desarrollar. Recuerdo uno de los primeros trabajos también fue hacer unas columnas de madera con su inglete a estilo de cajones, los cajones retorneados. Se lo voy a enseñar por aquí si encuentro las fotos. Y arriba un metraquilato con una luz que salía para poner 2 columnas a la entrada de un bar.
Para hacer ese trabajo recuerdo que me fui al Bricomar de Toledo y me compré una ingletadora telescópica y me traje la madera y una pistola de clavos. Me compré con el compresor, ya tenía uno. Con eso hice ese trabajo. Los beneficios fueron para la máquina, pero ya tenía la máquina para hacer próximos trabajos y me fui y compré la más barata. Bueno, la más barata no. Nunca me ha gustado comprar ni la más barata del todo porque algo tiene, ni la más cara. La segunda más barata, digamos, que compré. Empiezas así. Ojalá me hubiese gustado comprarme una como tengo ahora de 600 pavos, que es una mierda la que tengo, pero bueno. Comprarme máquinas buenas, pero es la utilidad que te da y conforme te van pidiendo los trabajos. Así es como se empieza. Cuando empezamos y tenemos un trabajo que realmente dices, hostia, ¿y esto cómo lo hago? Vale, vete 20 vídeos, infórmate, haz cursos. Pero bueno, si empiezas como empecé yo a mi marcha, un poquito a lo loco, que entonces cuando empecé tampoco había tanto curso para poder hacer o tantas mentorías, o sea, había vídeos en YouTube que te veías 4 o 5 vídeos y tú sacabas conclusiones. Vale. Recuerdo una puerta castellana, una puerta de unos 200 años, totalmente descuadrada, veleteada. No me atreví a desmontarla. No me atreví porque ni lo pensaba, ni sabía, ni cómo. Empecé a estudiar, fue esa la primera... No, fue el mismo cliente, pero fue la segunda puerta la que sí le desmonté. El mismo cliente me dio una puerta, estaba descuadrada y el primer trabajo, bueno, fue un trabajo de órdago. De hecho, me fijé en lo que tenía y los cuarterones por la parte de atrás tenía recortado lo que son los peinazos y montantes, habían sacado el cuarterón, la habían introducido y le habían puesto otro marco por detrás. Así es la forma más fácil de arreglar un cuarterón que estaba roto. Para escuadrarla lo que hice fue llevármela al sitio y le hice unas escuadras de hierro con unos tirafondas y se lo puse. Luego se la lijé y se la barnicé. Un trabajo de órdago también porque lijar una puerta castellana supone mucho tiempo. Luego el mismo cliente... Claro, como le cobré una mierda, pero bueno. Luego el mismo cliente me dio otra puerta para restaurarla. Y ahí sí que estaba en el mismo proceso y ahí sí me atreví a desatarugarla. La desatarugué, le cambié los peinazos que tenía, la marqué, la hermané toda y tardé menos tiempo en arreglarla y quedó mucho mejor. ¿Por qué tardé menos tiempo? Porque lijé mucho mejor. Cuando tienes todas las piezas sueltas puedes intervenir con la máquina por los 4 lados con una lijadora de banda, puedes intervenir por los 4 lados, el cuarterón hacerlo por ahí arriba y por abajo. Siempre hay momentos que tienes que lijar a mano, pero puedes lijarlo mucho mejor. Ahorras mucho más tiempo de lijado que si lo tienes que hacer con la puerta montada con el formón acuchillando todas las partes interiores. Fue algo para que aprender. Luego, al volver a escuadrarla, la metí doble tarugo y la escuadré. No me hizo falta poner también las escuadras. Por lo tanto, todo ello es la evolución que tienes que tener y arriesgarte a saber hacerlo. Hay veces que te sale mal la jugada y dices, ¿qué coño? Si me hubiese estado quieto hubiese ganado más. Y luego otra cosa también es que estás trabajando todo el día y llega ya a última hora del día que quieres hacer algo y no te sale, para, vete y mañana será otro día porque va más y este trabajo necesita paciencia y como quieras correr te muerden los dedos. Vale, el consejo que os puedo dar a la hora de empezar a hacer una formación para tener unos conocimientos mínimos y tener a alguien a quien apoyaros, algún ebanista, algún restaurador cercano, o cercano online se puede hacer, tener a alguien en quien confiar, en quien preguntarle cosas que te puede dar una sola experiencia y te puede hacer que un presupuesto tenga beneficios o pérdidas con solo un consejo que te pueda dar, un consejo real o una experiencia. Yo cuando empecé, para el tema de los acabados, a ver cómo hacía los acabados. Y conocí a Manuel Carnicero de aquí del pueblo de al lado, Mota el Cuervo, un profesional, restaurado muchas puertas y él se ha dedicado toda la vida a ser lacador. Entonces, para el tema de los acabados lo conocí, él me vendía el barniz y las primeras puertas me iba allí con él
a su cabina y me enseñó él a tirar a pistola, a ver qué acabados, cómo se hacía buen tinte, cómo se daba el barniz del agua. El producto que él llevaba utilizando es el que utilizo y ahora y es una maravilla porque lo veo en puertas que si no les da el sol, el barniz este aguanta, no necesita el mantenimiento como si le diese el sol. Bueno, son productos que trabajan con una calidad y a lo que vamos a aprender de alguien del que sepa, te va a resolver muchos problemas y te va a ahorrar mucho dinero. Yo estaba, Manolo, oye, esto tal cual, ¿cómo lo hago? Joder, es que no me sale porque se me ha quedado más claro, más oscuro. Venga, tráete la pieza por aquí o tengo que pasar, te llevo barniz y voy y lo hacemos. Y todo ello pues te ahorra tiempo tener el conocimiento necesario para hacerlo. Así que espero que esto os haya ayudado y nada, si tenéis cualquier duda me lo comentáis y encantado de responderos cómo se puede empezar a hacer un taller. Arrestado. Esto va para ti. Guille, esto va para ti, para que lo entiendas y que lo sepas mucho, ¿vale? Sentencia. Para ti. Para ti. Para ti.